Muy bien, te quiero dar una gran bienvenida a esta nueva semana, la semana número 4 de la incubadora de crecimiento. Felicitaciones primero que nada porque terminando esta semana estarías culminando tu primer mes en la incubadora. Estaríamos terminando esta primera parte de preparación física y mental. Y en esta semana vamos a trabajar una materia que realmente me apasiona y me encanta y me llena de energía constantemente, que es la autoeducación automotivada. Una de las habilidades que considero más importantes a desarrollar en el siglo XXI, cuando la era de la información ya no es la era de la información, que quien tenía la información era quien tenía el poder, sino que la información prácticamente está a disposición de todo el mundo. Ha cambiado un poco las reglas del juego, un poco mucho, con la llegada de Internet y la globalización, porque prácticamente horizontalizó toda la información, todas las herramientas, las democratizó, y ahora no es que tiene el poder quien tiene la información, sino aquel que decide buscarla, encontrarla y sobre todo aplicarla. Lo primero que quiero hacer es comenzar por diferenciar la formación académica de la formación profesional. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la formación académica es justamente la capacidad que tenés por estudiar por vos mismo, aplicando, siguiendo diferentes métodos, contrastando diferentes corrientes y opiniones y métodos y sacando propias conclusiones. La formación académica es una formación personal que busca los mejores resultados posibles en la materia del día a día, en la materia más práctica. Por otro lado, la formación profesional es aquella formación, generalmente es la tradicional, que nos prepara para obtener un título y para justamente ejercer una profesión. Te prepara para ser un abogado, un médico, un orador, te prepara con un papelito que dice que estás preparado. Básicamente que está emitido por otra persona que está preparada. Entonces, la gran diferencia es que la primera se realiza por voluntad propia y la segunda se realiza, sí, por voluntad propia, pero bajo un sistema ya formado, una estructura educativa, el sistema educativo tradicional, básicamente. La formación académica es un rumbo que toma uno de investigación. Principalmente lo más parecido al método científico. En lo que la formación académica, en la formación profesional, o formal, no tiene, es justamente esta capacidad para buscar por uno mismo, para adentrarse en diferentes doctrinas, corrientes y métodos y aplicarlo. La formación profesional apunta siempre al objetivo de culminar con la formación. Esa es la diferencia principal. La formación académica no termina nunca. Simplemente se le van agregando partes. La formación profesional termina con un título, con recibirse básicamente para empezar a ejercer solamente a partir de ahí. Entonces, estás formándote profesionalmente durante 5 o 6 años en una carrera universitaria, por ejemplo, para luego ejercer la profesión. Es decir, 5 o 6 años de pura teoría que generalmente son doctrinas y corrientes que te asigna un sistema educativo, que te dice qué tenés que estudiar, de dónde tenés que estudiar, para cuándo tenés que estudiar, que te corrige con una nota para ver si sabes o no acerca del tema. La formación académica es algo mucho más automotivado y autogestionado. No tenés a alguien que te diga por dónde comenzar, no tenés a alguien que te diga cuál es la verdad. Estás aplicando desde el primer día, no tenés que esperar 5 o 6 años para comenzar a ejercerlo. Básicamente son dos tipos de formación totalmente diferentes. Una de las principales decisiones, la primera decisión realmente consciente y fuerte que he tomado en mi vida fue decidirme primero comenzar por la formación académica por propia voluntad, la autoeducación automotivada, y luego fue abandonar la formación profesional. En mi caso, estudié hasta segundo año de abogacía de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba. Era el tercer mejor promedio de toda la promoción, el tercer mejor promedio de 1800 alumnos. Era el niño 10, conocido por todos los profesores, tenía un promedio perfecto, etc. Y, en fin, con todo ese peso del futuro abogado y todo, decidí tomar la decisión de que, si bien me gustaba esta carrera profesional que estaba estudiando, me apasionaba mucho más lo que podés estar viendo hoy, la parte de negocios, emprendimiento, en fin, todo lo que tiene que ver más con otros aspectos de la vida, por ahí un poco más multidimensional.
pero sí me incliné por la formación académica. Y esto es lo principal, porque uno cuando sale de un sistema educativo ya no tiene esa estructura, ya no tiene ese colchón, ya no tiene nadie que le esté diciendo qué hacer, ni si lo hizo bien, ni si lo hizo mal. Simplemente está uno solo, está con su autoeducación automotivada y comienza un gran desafío. Y esto es algo que se olvidó el sistema educativo. ¿Por qué digo que se olvidó? Porque simplemente nos obligaron a estudiar ciertas materias e incluso poniéndonos presión, emociones totalmente negativas como el estrés, como el buscar sacarse algo de encima, una materia de encima, una carrera de encima, intentar terminar un proceso. Básicamente se olvidaron que el proceso de estudio es un proceso de crecimiento y que el proceso de crecimiento atrae la felicidad, pero generaron miles de asociaciones negativas al hecho de estudiar, al hecho de crecer. ¿Por qué? Porque tenemos una presión, una ansiedad, una evaluación que no necesariamente tiene que ser correcta, que depende de otro ser humano que puede tener un montón de otras corrientes, excepto matemática, pero en cualquier otra materia tenés un montón de corrientes que pueden decir algo diferente. Y aparte el sistema educativo se olvidó principalmente de inculcar este ADN de seguir creciendo por voluntad propia, de buscar más allá, de salir, de confrontar, porque si uno confrontaba una idea, si uno proponía una idea diferente, estaba mal y se equivocó o tenía problemas con el profesor. También se olvidó de lo importante que es modelar. Copiar está mal en el colegio. Modelar el trabajo en equipo. ¿Qué pasó con el trabajo en equipo? El liderazgo, la comunicación. Se olvidó muchísimas materias del sistema educativo, pero esto no me voy a poner a desarrollarlo muchísimo porque, bueno, hay para darle con todo el sistema educativo en ese aspecto. Pero lo más importante es apuntar a esta formación académica, a esta autoeducación automotivada. Eso es lo que realmente te destaca por encima del resto. Por más que estés haciendo una carrera profesional en este momento, te aseguro que si te autoeducas de manera automotivada, más allá de ese sistema educativo, te aseguro que te vas a destacar por encima de cualquier otro profesional, pero con gran diferencia. Si sos abogado, vamos a seguirme de ejemplo, y te educas en ventas para aprender a venderte, tenés una diferencia enorme. Puede existir el mejor académico, el mejor profesional que más sepa de derecho, pero que si no se sabe vender, que es algo que no te enseñan en la facultad, si no se sabe vender, no va a llegar a ningún lado. En cambio, uno que puede ser más o menos promedio, que no puede saber tanto, pero se sabe vender a sí mismo y sabe realmente liderar, comunicar, entender cómo funciona la comunicación, la oratoria, y tiene bien desarrollado el arte de liderarse uno mismo, las creencias, todo. Si uno tiene un gran sistema interno que se educó más allá de esa carrera profesional, va a tener miles de herramientas más por encima y muchísima ventaja profesional. Y eso es lo que lo diferencia a uno, sea en el aspecto en que sea. Después vamos a trabajar con el tema ventas en algún momento, lo voy a decir por encima, pero siempre te estás vendiendo, teniendo una entrevista laboral con tus hijos, con tu pareja. Si tenés un negocio, siempre tendrás que aprender de ventas, de comunicación, de oratoria, de liderazgo, porque estamos en esta época. Entonces, mientras más te autoeduques de manera automotivada, más resultados vas a conseguir. Y esto hasta incluso en conocimientos. ¿Por qué? En un solo año de autoeducación automotivada, logré mucho más conocimiento que en 5 años de una educación profesional en la Universidad más avanzada de Córdoba en marketing, que es la Universidad del siglo XXI. Licenciados en marketing toman capacitaciones conmigo. Capacito a licenciados en administración de empresas. Capacito a publicistas. ¿Cómo puede ser? Y eso fue algo que surgió con mi primo, licenciado en marketing. Apenas salió de la facultad, bueno, él ya tenía su negocio. Nos contactamos, yo comienzo a vender en su negocio. Y de la nada me empezó a pedir información de dónde estaba estudiando yo. Porque resulta que la carrera de marketing que él le tardó 5 años y unos miles y miles de pesos, yo lo hice con un solo libro. Y me dijo, Juanito, en su momento Juanito, con esta sola capacitación que le diste al equipo, porque después terminó trabajando en un equipo mío, con esta sola capacitación que diste de 40 minutos resumiste el 95% de la carrera de marketing. Y eso está en un solo libro, le digo a Agus. En un solo libro. Ahora, ¿qué pasa cuando estudias más de 1000? Hay una ventaja enorme. Más allá de que incluso el sistema educativo está años atrasados. En la misma carrera de licenciatura en marketing, estudian de libros de 2006. No existía ni siquiera Facebook. Es absurdo. Cuando el marketing se
renueva prácticamente todos los días, todas las semanas mínimo, se renueva todas las semanas. Surgen nuevas corrientes, se cambian las reglas del juego. Entonces, esta capacidad de autoeducación automotivada te va a llevar más allá de cualquier otro profesional siempre. Seas profesional o no seas profesional, siempre esta capacidad no solo que te va a mantener actualizado, no solamente que vas a tener la mejor información de la mejor información, sino que vas a estar estudiando de modelos de éxito. Otro gran tema, el sistema educativo tradicional, el sistema profesional que te prepara para ejercer la profesión, está trabajada con programas antiguos, con personas que tienen muchísima experiencia, que vale muchísimo la experiencia, pero que no está actualizada. El mundo cambió muchísimo. Y la persona que tiene muchísima experiencia puede no haberse adecuado a este nuevo mundo, que cambian las reglas todo el tiempo, ni hablar con todo lo que se viene del metaverso. Pónganse a averiguar todo eso. Entonces, la gran ventaja de la autoeducación automotivada es que no termina nunca. Nunca vas a recibirte. Nunca vas a tener un papelito que dice ya está, ya sabes, y a partir de ahí apagar un botón que se llama crecimiento. Siempre vas a estar actualizándote y mejorándote, y lo más importante de todo es que estudias de modelos de éxito, que es lo que trabajamos en la primera semana. Estudias de los mejores del mundo, no del profesor que te enseña licenciatura en administración de empresas, pero después nunca administró una empresa en su vida, nunca tuvo un negocio exitoso. Estudias de los mejores del mundo. Entonces, lógico que a mi corta edad, después de haber estudiado todo lo que estudié, que entendí que ese era mi proceso, lógico que pueda lograr resultados que son extraordinarios para muchos. Lógico que pueda estar 20 pasos por delante de un profesional que se está recibiendo hoy en esto, marketing, ventas, finanzas, administración de empresas. Lógico, porque estudié de los mejores del mundo. Y ahora quiero pasar a contarte un poco más acerca de este método. Al final le terminé dando un palazo al sistema educativo que podría estar horas y horas y horas y horas más. Pero bueno, más allá de eso, creo que se entiende la importancia de la autoeducación automotivada. Además, lo más importante que tiene esto de la autoeducación automotivada es que uno empieza a modelar a estos modelos de éxito justamente, empieza a investigarlos tanto que empieza a encontrar patrones comunes. ¿Qué significa un patrón común? Que es algo que he repetido bastantes veces, seguramente en las sesiones en vivo de los domingos. Un patrón común es algo que se repite. Básicamente, para ponerlo en palabras bien simples. Es una idea, un concepto, una aplicación, una historia, un concepto que se repite en diferentes personas. ¿Y qué pasa cuando todos tus modelos de éxito o todos los modelos de éxito similares repiten lo mismo, piensan lo mismo, sienten lo mismo, creen lo mismo y hasta hacen lo mismo? ¿Qué sucede? Que uno puede hacer y ser exactamente las mismas personas, puede modelarlo mucho mejor, puede seguir esos patrones comunes y a partir de ahí, por una cuestión de causa y efecto, causa o consecuencia, terminas teniendo los mismos resultados. Lo más importante también de esta autoeducación automotivada es el crecimiento indefinido. Y sí, porque como te decía, siempre te vas a estar autoeducando, siempre vas a estar actualizándote, siempre vas a estar estudiando de los mejores. Y esto implica que siempre vas a estar creciendo, nunca vas a terminar de estudiar, nunca vas a terminar de saber. Estudié más de 1000 libros y sigo haciéndolo todos los días, todas las mañanas y todas las noches. Es algo constante, es algo totalmente constante y también es una cuestión de efecto compuesto. Esto de los 1000 libros se puede explicar simplemente porque ya a partir de los troncales, de los más importantes, de los que han marcado un rumbo, a partir de ese punto uno comienza a ver que el resto ya prácticamente está modelando lo mismo, le agrega un poquito de cositas, alguna que otra cosa le agrega, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, a partir de cierto punto, te podría decir a partir del libro 200, todo empieza, o 200, 300, no, eso no lo calculé, creo que es incalculable, pero todos empiezan a decir lo mismo, entonces uno lo termina leyendo mucho más rápido. En fin, hoy en día estoy sobre todo con esta parte más de buscar actualizaciones, libros que salen más rápido, libros que salen últimamente, sobre todo corrientes de Estados Unidos que tardan años en traducirse y llegar a Latinoamérica. Es lo que busco. Hoy en día aprendí inglés estudiando libros de negocios en inglés, no sabía nada, me tardaba media hora traduciendo cada página, una locura. Pero bueno, es parte de ese compromiso, parte de esa autoeducación, parte de esa locura que me llevó a desarrollarme como me desarrollé. No solamente que voy a estar estudiando automotivadamente
y eso me va a dar una ventaja por encima de cualquier profesional, porque son herramientas que van más allá de la profesión, sino que además voy a estar estudiando de los yanquis, que tienen la información más avanzada y actualizada y llegan 10, 20 años después de Argentina, o a Latinoamérica en general. Es drástica la diferencia, realmente es impresionante. Entonces, se le suma muchísimo a eso. Por eso yo siempre, cualquiera que siga estos métodos, va a estar 10 pasos por encima del resto, que solamente se va acomodando a las tendencias. Yo me subo a la cresta de la ola. Eso es lo que permite la autoeducación automotivada. Ahora, ¿qué fuentes tenemos en esto de la autoeducación automotivada? Por un lado tenemos libros, lo que tanto insisto. Por otro lado está el gran YouTube, que es la nueva universidad. Y por otro lado están los mentores. A ver, el tema de libros. Ya vamos a ir bien cómo trabajo yo cada método. Ya vamos a ir al paso a paso. A ver, el tema libros. Ya vamos a ir paso a paso a mi método. Lo más importante ahora es que quiero que trabajes con una biblioteca personal. Y sí, te voy a hacer leer. A no ser que tu éxito personal sea correr un montón, ser un gran maratonista, no creo que sea necesario leer, pero sí va a ser necesario todo el resto. Pero para aquellos que tienen un desarrollo intelectual, que pueden encontrar modelos de éxito en libros, es muy importante el hecho de la lectura. Porque, es impresionante el tema de un libro que realmente no se le da el valor que tiene. Supongamos que están los más genios de la historia de la humanidad, las mentes más brillantes, los modelos de éxito más increíbles e impensados de la historia de la humanidad, y todo lo que saben, sus máximos secretos, los dejan en un pedazo de papel, para que vos lo leas cuando quieras, una y otra vez, y accedas a toda esa información que a ellos les costaron, ¿cuántos? 50 años de experiencia, de vida, de fallos, de pérdida de dinero, de quiebras, de dolores emocionales. Y todo eso vos lo podés consumir en un par de páginas, en unas horas, en unos días, en una semana. Y existen encima varios libros, como Everyday's Millionary, que es uno de mis libros que son una biblia, la verdad. No sé si está traducido. En los cuales, en este caso, un entrevistador entrevista a más de 10.000 millonarios en el mundo para analizar cuáles son sus patrones comunes, sus creencias, toda esta parte que los hace común e iguales entre todos ellos. ¿Cuál es la razón detrás de su éxito? Y hace algunas preguntas comunes. Lógicamente el tema de la lectura es algo fundamental y muy común en todos, este aprendizaje constante. Y le hace una pregunta muy curiosa que más del 90% respondió lo mismo. Y les pregunta: ¿cuál es la habitación más importante de tu casa? Resulta que la habitación más importante de un millonario, más del 90% respondió lo mismo, es la biblioteca. Con eso creo que te digo todo. Hay un concepto de Tony Robbins con esto de los libros que me encanta, que dice que cuando uno termina un libro acaba pensando como el autor. Y totalmente, porque uno empieza a incorporar todos los patrones de pensamiento, de creencias, de acción, de respuesta ante diferentes situaciones de la vida, igual que el autor. ¿Y qué sucede cuando los autores coinciden entre sí y hay patrones comunes? Los libros no comienzan a ser piezas individuales, sino que un libro se acumula a otro. Y quiero que pienses en esta acumulación. No es una suma, es una acumulación. Es un efecto compuesto. Así como veíamos con el ejemplo del dominó, que se va sumando y sumando y sumando y se va exponenciando muchísimo, es lo mismo lo que pasa con libros. Porque uno no es que tiene la suma de tantos libros, sino que tiene un efecto compuesto todos esos libros, porque uno se suma al otro y al otro y al otro, se acumula. Y todo eso te hace una persona más avanzada para el próximo libro, que también va sumando a toda esa exponencialidad. Por eso siempre digo que un libro va a depender del momento en el que lo leas, el mensaje que te llegue. Por eso he repetido libros, por eso he repetido sobre todo libros clásicos, que son los con los que he comenzado. Porque depende mucho del momento en el que cada uno lo lea. Porque hay que entender que esa persona de éxito ha pasado por todo un proceso y ha tratado de reducir al mínimo toda la información de su vida y todos sus secretos. Entonces, cuando uno lo ve con más experiencia, con más conocimientos, con más patrones comunes, puede ver otras cosas, puede entender realmente el mensaje. Por eso esto se acumula y no se suma, se exponencia. Te vas a dar cuenta que a medida que más leas, más bestia te vas a volver, más animal, todo va a ser un todo compuesto y armónico en vos, que no va a haber contradicciones y vas a tener una gran capacidad de respuesta para cualquier aspecto en la vida.
Por otro lado, el gran YouTube, la Universidad del siglo XXI. ¿Por qué la Universidad del siglo XXI? Porque puedes encontrar realmente lo que quieras, cualquier cosa. No hace falta que estudies toda la carrera profesional de cinematografía, porque tenés a los mejores cinematógrafos de todo el mundo en YouTube explicándote tutoriales y los más actualizados, y de cada tipo de cámara y de cada tipo de enfoque tenés lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Aprender edición de videos, diseño gráfico, ventas, marketing, lo que vos quieras. Está todo en YouTube, todo. Esto sí, no falta nada. Medicina, matemática, física, estás estudiando una carrera, agarra YouTube. YouTube muchas veces te va a enseñar mucho más que los manuales de texto que crea el jefe de cátedra o tu profesor. Porque esas no son eminencias y modelos de éxito. No necesariamente, la gran mayoría no lo son. Simplemente son profesionales que se hicieron profesional en la enseñanza de la profesión. Pero no son expertos en la materia y generalmente no tienen resultados ni son modelos de éxito. Y es una realidad. Generalmente profesores de psicología no son las personas que tienen más estabilidad emocional y que más se han dominado a sí mismos. Generalmente administradores de empresas o licenciados en administración de empresas que son profesores generalmente ni siquiera tienen una empresa. Entonces, sumamente importante empezar a abrir la cabeza hacia YouTube, porque en YouTube hay mucho más de lo que uno cree. Y lo importante en este caso es captar la diferencia entre el entretenimiento y la educación. ¿Cómo estás utilizando las herramientas hoy en día? Está toda la información gratis. ¿Te estás educando o te estás entreteniendo? Eso es lo que va a marcar la diferencia entre muchos. Y por otro lado, los mentores. Sumamente importante esto, porque un mentor es aquella persona que ya recorrió parte de tu camino y que te lo puede acortar, te puede dirigir mucho más rápido en tu caso en concreto, y esa es la particularidad, en tu caso en concreto, hacia donde querés llegar. Es un modelo de éxito en determinado aspecto en tu vida, no tiene que ser absolutamente de todo. Pero esta persona va a encontrar en tu caso en concreto las respuestas más importantes para dirigirte y conseguir ese objetivo que estás buscando. No es un profesor, puede ser un profesor, pero generalmente no lo es porque trabaja en tu caso en concreto. Es una persona que te conoce, que sabe lo que querés, que sabe en qué momento estás, sabe cuáles son tus obstáculos y sabe cómo hacer para que llegues. Los mentores, podés tener la suerte de tener un familiar, un amigo, un conocido que te pueda guiar. Eso fue lo único con lo que más o menos conté, un referente que pude acudir para pedir consejos. Eso fue mi único recurso, si se quiere, y mi única ventaja en todo esto, que fue mi padrino, muchos lo saben. Sin embargo, no fue el único, y entendí eso, que no fue el único, y así fui pagándole a muchísimos mentores lo que sea necesario, porque realmente el hecho de un mentor es condensar toda esa información y experiencia y mentalidad en tu caso en concreto de una persona que ya recorrió el camino y que te lo hace hacer llegar mucho más rápido, te hace ahorrar dinero, ahorrar desastres y que prácticamente te garantiza resultados. Siempre hay que estar en esa constante búsqueda del siguiente mentor. Por otro lado, me gustaría que empieces a incorporar esto de la curiosidad extrema. ¿Qué significa la curiosidad extrema? Que preguntes todo, que tengas más preguntas que respuestas, que vos podés decirme, sí, Juan Bucico tiene un montón de respuestas, sabe de todo un poco, o de todo mucho, o te tiene una respuesta para todo, entiende cómo funciona, pero en realidad yo me hago más preguntas que otra cosa. Mi cabeza está todo el día haciéndose preguntas. Las preguntas son las respuestas. Tony Robbins te dice que la calidad de tu vida es determinada por la calidad de tus preguntas. ¿Por qué? Porque si yo hago buenas preguntas, preguntas inteligentes, voy a tener respuestas inteligentes, voy a tener buenas respuestas. Entonces, el secreto está en preguntarse todo. Un ejercicio bien simple en esto de preguntarse todo es agarrar y cualquier palabra, cualquier concepto, buscarlo. Buscar qué significa. Hay muchas palabras que utilizamos en el día a día que no sabemos lo que significa realmente y que no estamos queriendo decir eso. Todo el tiempo busco palabras que me suenan para ver si es eso lo que quiero decir, que me dice alguien una palabra y yo digo, uy, a ver esta palabra. Muchos que trabajan más de manera personalizada conmigo entienden y se acuerdan seguramente cuando yo busco alguna palabra en medio de alguna sesión o en medio de alguna mentoría, en medio de algún plan estratégico. Por ejemplo, genuino, la palabra genuino. ¿Qué es genuino? Entonces agarro y busco. Uy, mira qué linda palabra, la voy a incorporar porque lo considero un gran valor. Entonces, esa es la curiosidad extrema. Ahora sí, te voy a presentar mi método. ¿Cuál es mi método de estudio?
Lo primero que hago es identificar las materias de mi vida a desarrollar. ¿Qué significa esto? Identificar cuáles son mis obstáculos, cuál es el momento en el que estoy pasando, para así buscar 2 o 3 materias que yo estoy necesitando para seguir escalando, para seguir creciendo y para ir hacia el siguiente nivel. Si no estoy vendiendo, entonces voy a buscar las materias ventas, marketing y comunicación. Si tengo un problema con mi equipo, voy a buscar comunicación y liderazgo. Si estoy pasando por un mal momento mental, emocional, voy a buscar cómo liderarme mental y emocionalmente. Lo segundo que hago es un proceso de investigación. Busco las autoridades en la materia y analizo un poco de sus historias. Es lo siguiente que hago. Busco estos modelos de éxito, estas autoridades en dichas materias, estos patrones de gente totalmente exitosa en estas materias en particular y analizo un poco sobre sus historias. Profundizo cómo llegaron estas personas. No empiezo a leer ni nada, simplemente conozco quiénes son. Los busco en Wikipedia, hago algo simple, un resumen, algo que me diga, aunque sea para saber cómo es su cara. Por otro lado, entro a YouTube. El tercer paso. Conozco a las autoridades y busco resúmenes de las principales ideas para empaparme de ellos. Es lo que trato de hacer. Buscar si estas personas están en YouTube, ya sea personas en inglés, lo que sea, siempre modelos de éxito van a estar y van a tener alguna referencia. ¿Para qué? Para empaparme rápidamente de qué hicieron, cómo piensan, cuáles son sus principales ideas, cuáles son sus corrientes, sus doctrinas. Busco básicamente una información rápida, digerible, un contenido audiovisual. El cuarto paso es buscar las obras maestras. Hago una lista de los títulos más importantes. Y en este caso sí, en mi caso particular son libros. Busco los libros más importantes de cada materia de dichas autoridades y hago una lista primero. Estos son los mejores libros. Considero que por acá este es el mejor. ¿Cómo hago esto? Es bien fácil. Los 10 mejores libros de marketing. Una referencia a nivel mundial en marketing, Seth Godin, Gary Vee. Son los mejores, si se quiere, a nivel marketing. Entonces, ¿cuáles son los mejores libros de Seth Godin? Veo cuáles son los libros de Seth Godin. El libro de Gary Vee. Empiezo a analizar realmente cuáles son esas obras maestras y hago una lista de títulos que tengo que leer. Comienzo por esa lista antes de leer el primero que se me parezca. El quinto paso son los libros, básicamente. Entrar a la lectura de las principales obras, diferentes corrientes y autores. Sí, no me quedo solamente con una corriente, con un libro de ventas. No, busco si hay antítesis, si hay otras corrientes, si hay otras doctrinas, otro tipo de pensamientos. Resulta que a nivel ventas me di cuenta que existen como 6 corrientes a lo largo de la historia. El discurso tradicional, el digital first, el zero moment of truth de Google, están las neuroventas, la ejecución de ciclos de Jordan Belfort, el lobo de Wall Street, está el elevator pitch. Hay una locura, los gatillos mentales, hay una locura de cantidad de corrientes de venta a lo largo de la historia y hay que ver qué te funciona a vos, qué no, qué sí. Ya me estoy adelantando un poco. El sexto paso es la recopilación de la información más importante, patrones comunes y los prácticos. Esto es sumamente importante. Generalmente los libros tienen prácticos, tienen patrones comunes. Yo tengo mi propio librito de patrones comunes en los cuales voy analizando absolutamente todo y voy detallando, este lo dijo tal, este lo dijo tal. Te vas a dar cuenta que a medida que más leas, al principio no los vas a tener, pero a medida que más leas, te vas a dar cuenta que todos piensan lo mismo. La responsabilidad absoluta, el hecho de ser, hacer, tener, bueno, muchos patrones comunes que les fui diciendo. Pero ahí ya entramos a la parte de documentación, tu propia documentación. Yo lo hago con cuadernos, yo te voy a mostrar específicamente en otro video probablemente cómo lo hago, un video bien casero de cómo son mis cuadernos, para que entres bien a detalle a cómo es específicamente. El séptimo paso es la aplicación masiva. Básicamente salir a la cancha, es la etapa de experimentación y validación del conocimiento. Es sumamente importantísimo esto. Si el conocimiento que estás estudiando, leyendo, no te sirve y no lo puedes aplicar, es conocimiento vacío. El conocimiento no es poder, como se suele decir. El conocimiento es un potencial. Es un potencial que solamente va a ser poder cuando se lo aplique y dé resultados. Si lo aplicas y no da resultados, no es poder. No te sirve de nada, es pura ocupación mental, pura mierda abstracta. Si no lo aplicas, peor todavía. Entonces te tenés que encontrar un mecanismo de aplicación directa. Buscar apenas conozcas un nuevo concepto, salir a la cancha rápidamente y ver, ¿te sirve o no te sirve? Estás en la etapa de experimentación y validación. Yo puedo leer 100 libros de cómo hacer abdominales, los mejores libros de los mejores modelos de éxito, pero si no me pongo a hacer un abdominal, no me va a salir nunca un solo abdominal en mi vida.
Por otro lado, octavo paso, conclusiones personales. ¿Qué sirve y qué no? Esto viene del punto anterior. Yo me voy a fijar qué sirve en mí, qué sirve en mi producto, qué sirve en mi caso, qué sirve en mi físico, qué sirve en mi éxito personal. ¿Qué sirve y qué no? Yo saco las conclusiones. Yo me doy cuenta qué sirve. A veces algunas cosas sirven para algunos productos y otras cosas no. En algunas ocasiones, en algunos momentos, en alguna parte del día y otras veces no. El noveno paso va a ser la búsqueda de actualizaciones, lo más nuevo. Una vez que ya pasaste por todo este proceso, ya leíste las mejores obras maestras, ya las aplicaste, ya viste que funciona, ya viste que no, ahí sí estás en un momento que es el momento en el que me encuentro yo hace un tiempo, de buscar lo más nuevo, actualizaciones. Siempre surge algo a nivel neurociencia de cómo funciona el cerebro, que generalmente eso se aplica para cualquier aspecto en la vida y eso te puede servir muchísimo de aplicación. En el marketing, en las ventas siempre surgen nuevas corrientes, nuevas herramientas, se va actualizando todo constantemente. Muy bien, eso es todo por esta introducción súper teórica y conceptual y argumentativa que te di acerca de la autoeducación automotivada. Me parece una herramienta fundamental, sumamente importante y de las habilidades más importantes que va a destacar a unos por sobre otros a nivel resultado sobre todo. Te voy a dejar un video bien caserito de cómo es mi método de estudio, cómo hago, cómo utilizo referencias, etcétera, cómo son mis cuadernos de los que tanto hablo, que son mi activo o mi bien material, no un activo, pero sí mi bien material, el activo está acá, pero sí el bien material más importante que tengo en mi vida, vale más que mi auto y vale más que todo lo que yo pueda tener, mis cuadernos con toda esa información comprimida. Van a ser una reliquia en unos años esos cuadernos. Entonces, te lo voy a dejar en las clases justamente de esta carpeta de la cuarta semana. Te mando un gran saludo y nos encontramos el domingo bien tempranito. Espero que lo empieces a aplicar. Chau, chau.